A finales de la década de los años 60, cuando los grandes ídolos del cine mexicano comenzaban a desvanecerse y una nueva generación de artistas luchaba por abrirse paso, una historia de amor, ambición y traición sacudiría los cimientos de la farándula nacional. Una historia que por años se ocultó entre silencios, dinero y vergüenza. La protagonista de este escándalo fue Gloria Marín, una de las mujeres más admiradas de la época de oro, una actriz madura, elegante, de voz envolvente y belleza serena, que había conquistado al público y a los hombres más poderosos del espectáculo. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, en la recta final de su carrera, Gloria se entregaría por completo a un hombre que la llevaría a la ruina. Me refiero a Francisco Javier Chapa, mejor conocido como el Profesor Sobek, el escapista que México adoró y que antes de su fama vivía entre la miseria, la obsesión por el éxito y la ambición desmedida. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo, aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Todo comenzó en 1968, cuando Gloria, ya una figura consolidada, pasaba por una etapa de soledad y cansancio emocional. Su romance con Jorge Negrete había quedado atrás, sus amistades del medio se habían reducido, y aunque el público seguía venerando su imagen, la actriz comenzaba a sentir el peso del olvido. En aquel tiempo, frecuentaba reuniones privadas en casas de intelectuales y artistas donde conoció a un hombre singular, alto, fornido, de mirada penetrante y modales extraños. Me refiero a Francisco Javier Chapa. No era un actor, ni un cantante, ni un escritor, pero tenía algo que hipnotizaba a todos los presentes, una autoconfianza casi sobrenatural. Decía ser experto en control mental, dominio físico y meditación extrema. Se presentaba con un nombre que sonaba más a personaje de leyenda que a persona real, el Profesor Sobek. Gloria quedó fascinada. En ese hombre veía no solo juventud, sino una energía distinta, algo místico y peligroso a la vez. Muy pronto comenzaron a verse en privado, y lo que inició con una amistad espiritual se convirtió en una pasión devoradora. Ella, acostumbrada a ser admirada, ahora era la que admiraba. Él, con su verbo convincente, le hablaba de grandes proyectos, de películas, de viajes, de fama mundial. La actriz, cegada por el deseo y la necesidad de sentirse viva, se volvió su protectora, su patrocinadora y su promotora. Fue ella quien lo presentó a productores, directores y periodistas. Fue ella quien pagó de su propio bolsillo la campaña de imagen que lo convertiría en el primer superhombre mexicano de la televisión. Los testigos de aquella época afirmaban que Gloria Marín estaba completamente hechizada. Se decía que lo veía como un ser superior, un hombre capaz de desafiar la muerte con sus actos imposibles. En más de una ocasión, amigos cercanos intentaron advertirle que ese joven solo la estaba utilizando,
pero ella no escuchaba razones. Compró trajes, relojes, automóviles y hasta un pequeño gimnasio donde Sobek practicaba sus actos de escapismo. Con el tiempo el joven pasó de ser un desconocido a una celebridad televisiva, invitado en programas de gran audiencia y filmando películas que lo catapultarían al estrellato. En el proceso, Gloria fue perdiendo control sobre su propia vida. Sus finanzas antes sólidas comenzaron a desmoronarse. Invirtió grandes sumas en proyectos cinematográficos que nunca se concretaron y pagó deudas ajenas con tal de mantener contento al hombre que amaba. Dicen que llegó incluso a hipotecar una de sus propiedades más valiosas para afincar uno de los actos más peligrosos del profesor Sobek, una presentación en la que debía escapar de una jaula sumergida en agua. Pero mientras ella apostaba todo, él se alejaba lentamente. En 1971, Sobek ya era una figura nacional. Las multitudes lo seguían, la prensa lo aclamaba y su nombre se escribía en los titulares con admiración. En cambio, Gloria enfrentaba el desprecio silencioso del medio artístico, que la veía como una mujer envejecida y humillada. Su amor por el escapista se había convertido en un chisme cruel, en una historia de burla entre productores y cronistas de espectáculos. Ella, que había sido símbolo de elegancia, era ahora señalada como una mujer que había perdido la cabeza por un hombre ambicioso. Cuando el profesor Sobek filmó su primer película como protagonista, Gloria apenas fue invitada al estreno. Aquel día, según contaron allegados, ella se presentó con un vestido oscuro, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Durante la proyección, no despegó la vista de la pantalla, pero no para admirar la actuación de su antiguo amante, sino para intentar entender en qué momento se había convertido en una simple nota al pie de la historia de otro. A inicios de 1972, los problemas económicos de Gloria eran ya insoportables. Los bancos la acosaban, sus propiedades estaban embargadas y los productores que antes la buscaban ahora le cerraban las puertas. Intentó contactar a Sobek en repetidas ocasiones, pero él ya no respondía a sus llamadas. Estaba inmerso en giras, compromisos y contratos, rodeado de periodistas, fanáticas y empresarios. Gloria, devastada, comprendió que había sido reemplazada no por otra mujer, sino por la fama. Los rumores de aquel tiempo aseguran que en una desesperada acción, la actriz llegó a confrontarlo en una recepción privada en la naciente empresa Televisa, exigiéndole que le devolviera el dinero que ella había invertido en su carrera. Testigos afirmaron que Sobek, con frialdad, simplemente le dio la espalda. Esa noche dicen que Gloria regresó a su casa y lloró hasta el amanecer, consciente de que el hombre por el que había arriesgado todo no solo la había abandonado, sino que la había dejado en la ruina. Muchas gracias y hasta la próxima.